nuestros clientes nos preguntan acerca de cuál es la mejor inversión. Mi respuesta siempre se deriva básicamente en una pregunta bueno, pues, ¿es una inversión regulada o no regulada, no? Porque lamentablemente tenemos una cantidad, sobre todo a partir de pandemia, se multiplicaron de una forma geométrica las plataformas de inversión, ¿no? La inversión, digamos, haciéndola desde alguna aplicación, pero bueno, no todas están reguladas. Entonces, todos los presentes tienen o están en caminos de tener su certificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y esto les da la cualidad de ser miembros o ser partícipes relevantes del sistema financiero en nuestro país. Entonces, bueno, eso tienen ustedes que siempre valorarlo, ¿no? No fue cualquier cosa el examen de certificación. Y bueno, pues precisamente por ello, el día de hoy vamos a ver algo que, repito, es un tema muy relevante con respecto a el quehacer financiero en nuestro país, ¿no? Hablar un poco acerca de los CETES, hablar un poco del tema de las UDIs, ¿no? Así es que bueno, muy bien. Vamos, ahora sí que bueno, primero que nada, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre tener el dinero invertido y no. Y esto lo comento porque, pues, digo, de la experiencia que hemos tenido en la consultoría, nos hemos dado cuenta que hay todavía al día de hoy, y bueno, y tampoco me deja mentir la encuesta de inclusión financiera, en donde habla que hay un gran porcentaje de la población económicamente activa que no conoce de inversiones, ¿no? Que su día a día es tener el dinero en bancolchón, ¿no? O en esta institución milenaria conocida como la tanda, ¿no? Que bueno, pues ahí pues, realmente es interesante porque el riesgo es muy alto, ¿no? Pero no así el rendimiento. Entonces, bueno, vamos justamente a ver algunos conceptos muy básicos, porque, pues, repito, es necesario. Nosotros en la promotoría, en Visi Value, pues también tenemos un gran compromiso con la educación financiera, ¿sí? Un gran compromiso con poder cerrar esa brecha entre pues, quien al día de hoy tiene justamente un recurso, tiene incluso ya la disciplina del ahorro, pero no necesariamente tiene todo el tema de inversiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar, digamos, primero que nada, por el punto, ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Qué es una inversión? ¿No? Y de forma muy breve lo comento, pues es básicamente un conjunto de mecanismos, básicamente, que te ayudan a obtener un beneficio, ¿no? Adicional. Y bueno, independientemente de los conceptos y demás, yo les quiero comentar, porque bueno, ahorita vamos a ver algunos conceptos, pero la sesión quiero hacerla muy práctica, porque bueno, pues voy a compartirles cómo yo, pues básicamente le comento de estos temas a nuestros clientes, ¿no? Ahí todos los asesores que están en la promotoría, bueno, pues han podido y ven esto, ¿no? Cada vez que tenemos alguna sesión, cada vez que tenemos algún acompañamiento, cada vez que, bueno, que hablamos de este tema. Pero bueno, en este momento les compartiré este tema. Pero bueno, la inversión básicamente lo puedo resumir en, pues poner a trabajar el dinero a favor tuyo, ¿no? De eso se trata. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que pues si lo pueden, repito, detectar, o sea, la tanda es un buen ejercicio, digamos, son como las rueditas, ¿no? En la bicicleta para temas de inversión, es decir, ya te estás haciendo un hábito de ahorro, ¿sí? Sin embargo, no se puede considerar como una inversión. ¿Por qué? Porque no hay un rendimiento, ¿no? Realmente no hay más que solamente la acumulación de recursos sin tener un beneficio adicional. Entonces, bueno, pues elementos básicos, bueno, pues el capital, ¿no? O sea, el ahorro en sí, ¿no? Este porcentaje que tú estás destinando de tu ingreso para, pues digamos, algún propósito, ¿no? Que es muy importante establecer con los clientes justo el propósito de su inversión. Esto es fundamental para que pues podamos llegar justo a algún planteamiento, ¿no? Es necesario justamente
este recurso y obviamente nosotros como asesores le ayudamos a nuestros clientes a establecer el propósito. Los tiempos, aquí esto es muy importante, aquí empezamos un poco a derivar y se los voy adelantando, ¿no? En el tema justamente una de las primeras diferencias entre la inversión en CETES y la inversión en UDIs o unidades de inversión es justamente el tiempo, ¿no? O sea, yo no considero que, bueno, pues más bien, CETES y UDIs realmente no se contraponen, ¿no? Es decir, dentro, digamos, de los propósitos a corto, mediano y largo plazo, pues digamos que todos tienen cabida, ¿no? Los CETES, como vamos a ver más adelante, su utilidad principal es para un corto plazo, dado sus, digamos que sus vencimientos, que son los 28, que son los 91, que son los 182 o 364 días, bueno, pues es justamente los vencimientos, ¿no? Del CETES, es decir, pues durante cierto tiempo, pues te pactas con Banco de México, que es justamente la institución que regula estos instrumentos, pactas este tiempo, ¿no? Y bueno, pues al finalizar ese periodo obtienes tu capital más tu rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora el tema de las unidades de inversión que nacieron desde el 4 de abril de 1995 con valor de 1 peso y al día de hoy pues anda por ahí de los 8.30 pesos, 8.30. Bueno, pues su utilidad se ha mostrado en un tema más de largo plazo, ¿no? Es decir, cuando un cliente efectivamente empezamos a ver el tema de inversiones, empezamos a ver el tema en dónde es que está ahorita haciendo o está estableciendo su portafolio de inversión o en dónde es que está depositando su dinero para que trabaje por él, pues bueno, pues repito, puede tener estos dos instrumentos en los cuales, repito, por un tema de corto plazo, pudieran ser los CETES una opción viable, pero cuando estamos hablando de resguardar el retiro, ¿no? De una persona, un proyecto financiero para poder tener un recurso en el momento en el cual los hijos, que ahora son chicos o menores de 12 años y que puedan llegar a tener el día de mañana 18 años y que, bueno, pues haya que dar esa herencia que es justamente la educación, bueno, pues ahí es el largo plazo en donde las unidades de inversión resultan ser más que valiosas y recomendables, ¿no? Repito, vamos a ver más detalles al respecto, pero bueno, repito, el horizonte de inversión es muy importante, ¿no? Para establecer el tipo de estrategia que vamos a utilizar con nuestros clientes, ¿no? Y que, bueno, pues cualquiera de nosotros, pues debe considerar, ¿no? Entonces es un tema fundamental. Bueno, aquí es efectivamente en donde ya, repito, tema de bancolchón, tema de la tanda, tema de aquellos que entierran el dinero allá en los jardines o no sé, o las paredes, ¿no? Hay historias de esas, ¿no? Pues bueno, aquí es en donde ya pierden validez porque, bueno, pues no tienen justamente este interés. Y bueno, también, o sea, el tema repito, de la tanda y bueno, hago mucha referencia a esto porque me ha tocado mucho, ¿no? La realidad es que sí, es cierto que en nuestro país todavía hay mucho de este tema. El tema es que, bueno, pues no es tampoco considerado una inversión porque en sí, ¿sí? La tasa de interés o el rendimiento financiero tiene que ver justamente con el hecho de poder tener un beneficio correspondiente al riesgo que se está corriendo, ¿no? Metiéndonos en materia, los CETES, que justamente son certificados de la tesorería por parte de, repito, de nuestro país, es un medio en el cual nuestro país logra tener una fuente de financiamiento para proyectos propios del mismo Estado, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros el día de hoy hacemos un comparativo entre lo que la tasa de interés que pagan los CETES, ¿sí? En nuestro país
y la tasa de interés que paga el T-bill, que es en Estados Unidos, básicamente igual lo que se le llama su deuda soberana, pues el rendimiento del día de hoy, básicamente el 7 a 28 días, anda por ahí, ya bajó al 9, ¿no? Anda por ahí del 9,90 y tantos. Y en Estados Unidos, bueno, pues no llega más allá del 2%, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en teoría es mayor el riesgo, ¿sí? Que tiene nuestro país que el riesgo que tiene un país como Estados Unidos, ¿no? Así también, si nosotros volteamos a ver algún otro país que pues obviamente esté en conflictos bélicos, que esté con, digamos, algún desequilibrio económico muy importante a nivel interno, bueno, pues debe pagar todavía un mayor premio porque hay un mayor riesgo. Entonces, en ese sentido, o sea, lo que nosotros vemos el día de hoy como la tasa de CETES en cualquiera de sus versiones, efectivamente tiene no es el único, pero sí es un elemento a considerar que es justamente el riesgo país, ¿no? Entonces, bueno, repito, a todo riesgo va un rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso comento que, bueno, pues el tema de poder tener pues, básicamente el dinero ahí resguardado, ¿no? De manera física, pues efectivamente, pues pudiera sonar como que la parte más segura, ¿no? Entonces, o sea, yo ya lo tengo aquí en mi mano, bueno, pues solamente que se me pierda, pero digamos que precisamente esa seguridad, pues nos lleva a finalmente no tenerlo colocado en ningún lugar y no tener ningún rendimiento al respecto, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues justamente es importante saber que los riesgos efectivamente deben cuantificarse con tasas de interés, ¿no? Aquí a nivel del sector que nosotros representamos, a nivel del sector asegurador, eh, hay que también considerar que, bueno, pues cuando un cliente tiene la expectativa de tener una tasa de rendimiento muy alta, ¿sí? Y que pues lamentablemente en el caso que yo me ha tocado con varios de nuestros asesorados, pues es básicamente por un tema de que, oye, pues es que, no sé, tal negocio o tal persona me está invitando a participar dentro de, pues básicamente algún esquema de inversión, etcétera, etcétera, y me están ofreciendo tasas por encima del 20%, ¿no? Aquí, pues bueno, finalmente yo respeto mucho, ¿sí? Todas las intenciones de inversión de los clientes, porque pues realmente para que un cliente quiera invertir, repito, pues ya es un avance, ¿no? O sea, todos debiéramos tener esa sensación de poder tener el dinero para poder colocarlo y que éste trabaje por nosotros y tener ese extra que muchas veces hace falta para poder, digamos, tener una mejor expectativa de vida. Entonces yo respeto mucho eso, sin embargo, siempre trato de establecer con el cliente alguna composición dentro de su portafolio de inversión. Es decir, no desecho inmediatamente que pues, el cliente tenga intención de hacer alguna inversión en alguna plataforma, en bitcoins, en criptomonedas, en cualquier emprendimiento nuevo que quiera hacer, bueno, pues si es su deseo y es básicamente lo que le gusta, está bien. Nada más mi tarea es, o nuestra tarea como asesores es, pues bueno, ayudarle, ¿no? Primero que nada, a que ubique que la inversión que vaya a hacer, pues esté dentro de un marco regulatorio, o sea, que tenga la oportunidad de consultar a Conducef y que Conducef, pues le pueda dar una referencia de la empresa en la cual está a punto de invertir, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente esto tiene que ver también, repito, con el tema del riesgo, porque, pues digo, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ahora, retomando el punto, nosotros como sector asegurador, si hacemos una comparativa de lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Como rendimiento, repito, lo vamos a ver un poquito, ahorita lo vamos a ver más adelante de forma práctica. Creo yo que estamos en un excelente lugar, en una excelente posición de brindar a nuestros clientes un vehículo de inversión que está dentro de un marco normativo
que tiene su propia legislación, ¿no? Sabemos que los proyectos de inversión que nosotros ofrecemos a nuestros clientes se capitalizan o se concentran en un documento que es un contrato, ¿no? Llamado póliza y que adicional a todo esto tiene su propia ley. O sea, hay una ley sobre el contrato del seguro y que bueno, pues yo, por ejemplo, con los clientes, por ejemplo, con los que son abogados, pues disfruto mucho la entrega de póliza, ¿no? Disfruto mucho pues poder llegar a este punto porque bueno, pues ellos pueden certificar con el documento oficial en mano que todo lo que tratamos, todo lo que platicamos en sesiones anteriores, pues justamente ahí lo ven reflejado, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de estar normados, el hecho de estar básicamente bien sostenidos financieramente por una institución certificada como Seguros Monterrey, que bueno, pues tiene 281% de reservas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que ustedes ya también conocen. Adicional básicamente a los estándares a nivel legislativo y del marco legal, bueno, pues obviamente nos ha de ser una inversión que es muy elegible y que es muy deseable justamente para temas como los que nosotros manejamos, ¿no? Temas de largo plazo, temas que, repito, tienen que ver con ser guardianes del retiro de nuestros clientes, de ser básicamente estas personas que ayudan a alcanzar este propósito o este objetivo de mediano y largo plazo. Por lo mismo, no podemos ofrecer, digamos, estos otros tipos de tasas de interés, porque además, si ustedes revisan dentro, digamos, de lo que es las condiciones generales de la propia póliza, el mismo contrato, van a ver que, bueno, pues lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes es el mejor escenario dentro de los instrumentos financieros regulados y aceptados por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Entonces, repito, esto es dándole propósito y sentido a lo que estamos viendo, que es el tema de CETES, que es el tema de UDIs, lo cual significan dos medidas de inversión de lo más sólido en México, ¿no? Entonces, pues repito, este es lo que, y pues repito, también nosotros podemos ofrecer el mejor provecho que se pueda tener de estos dos instrumentos de inversión, ¿no? Entonces es importante ver que, bueno, que efectivamente el riesgo que existe básicamente dentro de cada una de las opciones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes tiene un riesgo muy bajo y sin embargo hay una buena, digamos, opción de inversión, ¿no? Muy bien, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, un comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, repito, el riesgo finalmente se debe traducir en tasas de interés, ¿no? Y bueno, pues aquí algo que también yo comento mucho y lo platico, pues cada que tenemos oportunidad de hablar de estos temas en nuestra promotoría, es que, digamos, en materia de evaluación de proyectos, una forma de poder establecer si un proyecto es adecuado o no, tiene que ver justamente con que el proyecto digamos, sí, el emprendimiento en el cual yo voy a invertir mi dinero pueda dar una cantidad mayor a los 7 a 28 días, ¿no? Si es esto, pues entonces quiere decir que vale la pena. O sea, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Invierte conmigo en una granja de tilapia que pues está allá y está aquí, está, etcétera, y está muy bueno y esto, el otro, aquello. Si la inversión de ese proyecto, o sea, si los flujos futuros proyectados, pues me dan una cantidad, repito, por encima de, pues no que te gusta, del 12%, bueno, pues adelante, vale la pena, ¿no? Porque está por encima, digamos, de esta inversión. Ahora, si el rendimiento, pues es del 5%, pues realmente no debería ser una inversión viable, porque, pues yo repito, aquí platicando
con ustedes, pudiera estar también entrando a CETES en directo, invertir ese mismo dinero y pues sin ningún riesgo, ¿no? De perder mi capital, pues puedo obtener mucho más de lo que ofrece ese proyecto, ¿no? Entonces eso básicamente también es importante, repito, valorarlo, ¿no? Ahora, repito, esto en cuanto a inversiones de corto plazo. A inversiones de largo plazo, ¿sí? Una de las ventajas que tienen las UDIs es que si hacemos una comparación entre lo que han otorgado en cuestión, digamos, de rendimiento, por ejemplo, el dólar, ¿sí? Que también es una forma de poder comparar sobre todo la parte de la estabilidad de la UDI. Cuando nosotros vemos el tema del dólar, que a partir igual del 95, del 4 de abril del 95 con respecto ahora al día de hoy, el dólar ha dado básicamente anualmente digo, tomando en consideración las altas, las bajas, ¿no? En promedio, básicamente un 7%, ¿no? Y bueno, en el caso de las UDIs, ¿no? Ha dado incluso más, ha dado un 9%. Ahora, la gran diferencia es que el riesgo que se tiene justamente con el tema del dólar es por encima del 10%, ¿no? Y el riesgo que se tiene justamente con temas que tienen que ver con las UDIs, ¿no? Es menor al 1%, ¿no? Es decir, la fluctuación con el tema de las UDIs es mínima, ¿sí? Y eso, bueno, también, repito, es importante aprovechar. Pero bueno, creo que ya hasta aquí estamos de conceptos básicos. Bueno, nada más comentarles rápido que los CETES, por ejemplo, o estas son, digamos, algunas medidas de inversión, ¿no? O esto es en lo cual nosotros pudiéramos, digamos, separar las inversiones actuales normadas, ¿no? Digamos, en nuestro país. Y son básicamente estas, ¿no? Y podemos tener inversión en renta fija, inversión en renta variable, en divisas, materias primas y en bienes inmobiliarios, ¿no? Bueno, muy bien. Dentro del tema de inversiones de renta fija, que es justamente de riesgo bajo, ¿no? Y que, bueno, pues que son muy recomendables, repito, a clientes con un perfil de inversión pues conservador, como es el 90% por lo pronto de lo que nosotros tenemos aquí en despacho. Pues bueno, justamente ahí es en donde tenemos los CETES, ¿no? Entonces, bueno, pues los CETES, como ya lo platicamos, son certificados de la Tesorería de la Federación. Y bueno, pues es justamente esta forma de financiamiento de lo que es el gobierno, ¿no? Para que básicamente ellos se puedan financiar, ¿sí? Puedan tener una fuente de ingresos adicional a la recaudación que hacen y que, bueno, pues es su principal fuente de ingresos, pero bueno, pues también a partir de esta colocación de instrumentos, pues se puede dar este tema, ¿no? A ver, déjame por acá, creo que hay un micro. A ver. mm, no sé si alguien tiene ahí la opción Sí, de... es Mirsha Blanco. Ok, a ver, sí, vamos a ver. Fíjate que no lo puedo, pero bueno, ya creo que ya está controlado. Ok, bueno, el punto es el siguiente. El punto es que los certificados del Tesoro sirven primeramente para el gobierno para financiarse, ¿no? Ahora, ya vimos que también establecen sus tasas, ¿no? También conforme al riesgo, hay una base, ¿no? Que es el riesgo país y que, bueno, que hay que tomar en consideración. Es decir, si el día de mañana Banco de México estableciera sus tasas igual que lo que es el bono del tesoro en Estados Unidos, bueno, pues la inversión probablemente o el monto de inversión pues disminuye, ¿no? Porque va a decir, oye, pues bueno, siendo honestos, si yo tengo que invertir entre Estados Unidos y México, bueno, pues Estados Unidos tiene números más grandes en cuestión de su actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, pues repito, a cada cosa su proporción adecuada y bueno, pues es por eso que por lo pronto los puntos de riesgo del día de hoy del país, pues bueno, son más altos que el riesgo en un país como Estados Unidos. Ahora, eso es solamente uno de los factores que ayudan a establecer la tasa de interés que va a dar
o que se va a tener a través de inversión en CETES. El otro factor que es también fundamental, que es la política monetaria. Es decir, Banco de México es el encargado, ¿no? Justamente de manejar esta política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, pues es básicamente es cómo reacciona, ¿no? El Banco Central o cuál es básicamente el instrumento que tiene el país para regular algo llamado y conocido como inflación, ¿sí? Eh, Inflación la podemos establecer como, pues básicamente de forma coloquial, como el costo de la vida, ¿no? Ya de forma técnica, bueno, pues hay justamente bueno, perdón, ya me estoy aquí adelantando. En el tema de la inversión, digamos, de lo que es básicamente la inflación. Hay un índice de precios al consumidor que se basan en una canasta básica, ¿no? Es decir, se estableció que hay productos que son básicos para la subsistencia de todo individuo, ¿no? Tortilla, huevo, tomate, etcétera, etcétera. Entonces, estos productos, ¿sí? Hace un año tuvieron un costo, ¿sí? Y entonces se hace la comparación de cuál es el costo de ese mismo conglomerado de productos al día de hoy. Y bueno, pues eso, justamente esa variación da como resultado el dato o el indicador de la inflación. Entonces, bueno, pues ese justamente es un tema que todo país debe de controlar, ¿no? El famoso hecho de que, bueno, pues durante muchos años, ¿sí? A partir de que el valor oro, ¿no? Esta sesión de Bretton Woods, el valor oro pues ya se desestimara y que, bueno, pues ahora fuera el poder dólar, bueno, pues ya a partir de ahí países pues básicamente ya no tienen la riqueza conforme a su reserva en oro, sino finalmente pues pueden imprimir dinero pues básicamente a como lo consideren, ¿no? Entonces eso pues empezó a generar justamente el tema de la inflación. Y la inflación básicamente es el hecho de que, pues repito, eventos como el que sucedió hace unos años, porque esto es un ejemplo, ¿no? En Ucrania, el pleito que hubo, la guerra entre Ucrania y Rusia, una de sus consecuencias fue el desabasto de gas natural. ¿Por qué? Porque, bueno, pues justamente entre Rusia y Ucrania hay una gran fuente, ¿no? De gas natural que pues daba recurso, lo brindaba a toda Europa para poder, pues, obviamente generar alimentos, para poder, pues, manejar toda, digamos, los insumos básicos en esa región, ¿no? Al entrar en conflicto, bueno, pues hay por lo pronto un veto, hacia Rusia, por ejemplo. Entonces, bueno, al haber un participante menos dentro del mercado de gas natural, bueno, pues esto hace que se encarezca, ¿no? Y bueno, pues ese efecto global, pues finalmente nos viene a pegar a nosotros, ¿no? A todo el mundo, básicamente hay un elemento que aumenta justamente el costo de la vida a nivel global y bueno, pues esto se traduce, repito, en un mayor costo, ¿no? De algún insumo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Banco de México en este caso? Pues bueno, en economía básica, y también ese es un tema que comparto mucho con nuestros asesores acá en la promotoría, y con los clientes obviamente, es que toda persona cuando tiene recurso en mano, tiene dos opciones, ¿no? Tiene la opción de gastarlo, ¿no? O consumirlo, y la opción de invertirlo, ¿no? Entonces, tanto los CETES, las UDIs, y bueno, y hablando un poco más en específico de ustedes, o sea, la labor de ustedes como asesores, la mía también, es justamente promover la parte de la inversión, ¿no? Incluso ustedes ayudan justamente dentro de este esquema del sistema financiero en nuestro país, ayudan a que la inflación pueda disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues justamente ese dinero que estaba listo, ¿no? Para poder ser parte del gasto de una persona, bueno, pues ahora forma parte de una forma de inversión dentro de un ambiente regulado,
¿no? Así que bueno, pues esto, repito, también es muy importante. Entonces, el punto con Banco de México es esto, ¿no? Que a través de los CETES, ¿no? A través, por lo pronto, de estas medidas de inversión, CETES, bondes, ahorita vamos a revisar en la página de Banco de México, hay distintas medidas de inversión, obviamente las UDIs, en su forma de UDIBonos, también es una forma en la cual pueda uno invertir. Entonces, Banco de México establece también un nivel de tasas de interés que sean correspondientes o que vaya en función de la inflación en el país. Es decir, el año pasado la inflación llegó a un punto de 8,90, ¿no? Lo más alto que se había visto en los últimos años, precisamente por todos estos conflictos y temas también de otra índole. Y bueno, pues por eso mismo la tasa de referencia de 7 a 28 días también llegó a un máximo de 11,34%. Entonces, repito, si la inflación aumenta, pues también las tasas de los CETES deben de aumentar para hacer este efecto de política monetaria restrictiva, ¿sí? En donde se le invita a todo el público inversionista a que, bueno, pues el dinero no se vaya a consumo, no vaya porque bueno, pues el tema de la oferta y la demanda, aquí como capitalismo puro funciona de esta manera. O sea, si un insumo, ¿no? alcanzó su precio máximo y aún así la gente lo está consumiendo, bueno, pues quiere decir que ese insumo puede mantener ese precio o puede aumentar. En cambio, si ese insumo llega a su precio máximo y no hay una demanda, ¿no? suficiente como para mantener esa oferta, bueno, pues el precio se ajusta. Entonces, esa es la forma en la cual, repito, los precios puedan mantenerse siempre y cuando no haya un consumo desmedido, ¿no? Entonces, bueno, pues repito, para eso está la parte de inversiones. Y por eso es tan importante la actividad que ustedes realizan, porque en cada planteamiento de inversión que ustedes hacen a sus clientes, pues tienen la oportunidad justamente de que ese recurso, repito, que estaba listo quizá para un consumo, que muchas veces, pues a veces es no básico, no era un consumo, ¿no? Fundamental, sino pues quizá un consumo, digamos, de otro tipo, bueno, pues pase a formar parte de un plan de ahorro a futuro. Entonces, bueno, repito, en ese sentido, estos dos componentes, ¿no? El riesgo país y la política monetaria, pues es lo que establece las tasas de los CETES a 28, bueno, a todas sus versiones, ¿no? Y de aquí, bueno, pues vamos a ver un poco, les comparto algo de lo que pues vemos aquí dentro de lo que es Invisivalue, que es un tanto los pues, indicadores, ¿no? De cómo está. Por ejemplo, ahorita la tasa de CETES a 28 días, pues ha estado en disminución, ¿no? La de 91 días, de hecho, pues básicamente en todas sus versiones, ¿no? De hecho, lo venimos platicando, repito, aquí en la promotoría desde el año pasado, desde que alcanzó ese 11,34, bueno, pues a partir de ahí la inflación que estaba en 8,90, pues bueno, el día de hoy ya también se ha reducido en forma considerable. Entonces, bueno, pues asimismo las tasas ya se tienen que ir ajustando, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver un ejercicio práctico. Aquí ya voy a retomar pues cómo yo pues platico con mis clientes acerca justamente de estos temas, ¿no? Y bueno, pues ahora, una pregunta, alguna duda, un comentario, ¿hasta ahorita vamos bien? Ok, bueno. Ok, bueno, pues básicamente Sí, quien todo me ayuda. bien. Perfecto. Ok, entonces les digo, que me ayuda a hacer esta representación, pues es justamente Banco de México, ¿no? Banco de México tiene todos los datos estadísticos, todos los datos históricos, justamente tanto de los CETES como de las UDIs. Entonces vamos a ver en cuestión de los CETES, pues como les comentaba, justamente aquí están sus versiones.
¿no? De 28 días, de 91 días, 82, 364 y 728, ¿no? Entonces, bueno, y también todas las otras medidas de inversión, ¿no? Bonos de desarrollo que son de más largo plazo, ¿no? Y bueno, pues los famosos UDIBonos, que aquí es justamente parte de esta composición es lo que tiene en su cartera de inversión, Imagina Ser, ¿no? Que es una excelente alternativa y que vamos a revisar de forma muy breve. Bueno, entonces, en tema de los CETES, les quiero comentar algo porque eso también es importante por si llegan a tener algún cliente que justamente hable de que el día de hoy es mejor la inversión en CETES que quizá en un fondo en UDIs. Pues miren, les quiero hablar un poco acerca de, pues miren, vamos a tomar, por ejemplo, si tomamos como referencia estos últimos, ¿qué les gustan? 4 años, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a ver, permítanme, ok, a ver, 4, ver, aquí lo salió. Ah, ok, aquí está, perdón, tomé los 10. Aquí está. Ok, digo, para empezar, esto, repito, está justamente en el portal de Banjico. Y entonces, bueno, repito, si nosotros tomamos como referencia los últimos 4 años, bueno, pues efectivamente vamos a ver que a partir del tema y el combate a la inflación, pues la tasa de CETES ha ido en un aumento. Pregunta, ¿sí están viendo la gráfica que estoy presentando? Sí, Sí. sí se Sí, ve. sí se ve, sí se ve. Entonces, repito, si tomamos como muestra estos últimos 4 años, bueno, pues sí, ¿no? Oye, qué bárbaro, qué bien está el tema de la tasa de CETES, ¿no? Y en este momento podemos decir que efectivamente es una buena inversión. Pero digamos que llegó a su pico, ¿no? Más o menos, repito, por acá, al 11.34. Y bueno, pues al día de hoy, como estamos viendo, se está empezando a ajustar. ¿Por qué? Porque realmente la inflación ya también disminuyó, ¿no? Ahora, si no estamos hablando de un tema de largo plazo y nos vamos, por ejemplo, al 2010, ¿no? Realmente, y bueno, y sobre todo lo que quiero poner en consideración es que realmente las tasas de CETES a 28, bueno, las tasas de CETES en general, en un país en donde, bueno, pues realmente ya la estabilidad económica pues es deseable, ¿no? Realmente no rebasa el 5%, ¿no? Entonces, históricamente, esto que hemos visto en este último año es atípico, ¿no? Realmente, y aquí es en donde, bueno, pues realmente es donde nosotros debemos tener, porque también aquí les va otra. La tasa de CETES tampoco puede establecerse, ¿no? En un nivel muy alto, pues porque es rendimiento y son intereses que pues hay que pagar, ¿no? Es decir, el gobierno finalmente tampoco está en el negocio de pagar tasas altas, porque pues si no es necesario, es decir, si ya la inflación está abatida como pues más o menos está en este momento, que está por debajo del 5%, ya no hay un propósito, ya no hay una justificación para mantener las tasas altas. Entonces, aquí es en donde, si efectivamente tomamos, número uno, el histórico, ¿no? Que repito, las tasas normalmente están por debajo del 5%, ¿no? Y si empezamos a ver también este detalle, si tomamos como referencia, básicamente, eh, pues el último, este año, pues aquí es en donde vamos a ver justamente esto, ¿no? Que ya ahorita hay un declive y que, bueno, pues están por ajustarse las tasas, lo cual no es malo, al contrario, es bueno porque quiere decir que el riesgo país, que la inflación se están ajustando. Entonces, repito, el tema de las tasas de los CETES, ahorita, pues, por ejemplo, sí, o sea, puede ser recomendable para un cliente que pueda todavía amarrar estas tasas que, repito, pues en el caso de los CETES a 28 días ya bajó del 10%, ¿no? Ya está por niveles del 9, ¿no? Ya bajó este nivel y así va a seguir. Puede ir amarrando esta tasa si quiere para que, bueno, tomar el último rendimiento o los últimos beneficios de estas tasas altas, pero se va a terminar ajustando, ¿no? O sea, finalmente esa es la idea, ¿no? Que pues básicamente pueda estar por debajo del 5%. Es decir,
al cliente que ahorita dice, oye, las tasas están altísimas, pues sí, ahorita, pero bueno, realmente su naturaleza es pues que estén por lo menos por debajo del 4% y si, del 5%, y si llegáramos a tener un desarrollo económico pues extraordinario, pues la tasa o el riesgo país pues debiera incluso disminuir más. Ahora, oye, pues vámonos al tema de las UDIs, ¿no? Bueno, igual aquí en Banco de México podemos ver justamente aquí están las UDIs, ¿no? Y bueno, ¿cuál es básicamente el beneficio de las UDIs en un largo plazo? ¿No? Pues el beneficio de las UDIs es que su naturaleza es esta, ¿no? Básicamente un riesgo del menos del 1% y una garantía de aumento de valor, ¿no? Entonces, bueno, pues repito, de forma para todos los que son más, digamos, más gráficos, más visuales, pues bueno, esto es, repito, una forma en la cual se puede explicar el por qué, pues ahorita, por ejemplo, en este momento los CETES pueden ser funcionales, repito, dentro de un corto plazo, en sus versiones de 28, de 91, de 182 o de 364 días, pero finalmente, para proyectos de largo plazo, ¿no? El tema de la unidad de inversión es fundamentalmente mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese justamente es la idea, ¿no? El que pues finalmente la tasa de CETES a 28 días, repito, tiene que ver con un tema, o la tasa de CETES en general, perdón, tiene que ver con un tema de riesgo país, tiene que ver un tema de política monetaria, tiene que ver con un tema de abatir la inflación, ¿no? Y por tanto su fluctuación. En el caso justamente de las UDIs que nacen el 4 de abril del 95, como lo vemos ahí, con valor de $1, obedece justamente a una alternativa de inversión que establece también el propio Banco de México y que le permite o que nos permite a todos nosotros poder tener una inversión de largo plazo con la mayor seguridad y con una garantía de aumento sostenido, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esa es la naturaleza de la inflación, aumentar de forma constante, ¿no? Algunas preguntas y algunas cuestiones que luego me han hecho es, oye, ¿y cómo sé que el día de mañana la UDI no va a caer estrepitosamente? Pues bueno, pues sería idéntico a pensar que mañana nos vamos a amanecer con una gasolina de menos de $10. Que yo no sé, o sea, digo, quizá alguien sueñe con eso, pues, pero no es una realidad, ¿no? O que la tortilla regrese a los $5, ¿no? De cuando a mí me mandaban a la esquina a comprarla, ¿no? O sea, ese tipo de escenarios, pues definitivamente no son viables. Y repito, ¿por qué? Porque la naturaleza justamente esta medida de inversión y de hecho, sobre todo en el contexto en el que nació, que fue justamente después de este, bueno, justamente cuando fue la gran devaluación, pues la idea era poder darle estabilidad a el público inversionista. Entonces, en ese sentido, pues les dijo, mira, pues esto básicamente es lo más estable que te puedo ofrecer y que te puedo ofrecer, repito, un aumento sostenido de tu inversión, ¿no? Eh, Muy bien, bueno, pues ahora haciendo básicamente ya también referencia a lo que nosotros manejamos, que es justamente el tema de, les voy a poner aquí en consideración dos de las medidas de inversión que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes y que pues contienen estos dos elementos, ¿no? Primero que nada, pues no sé si ya están viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, Sí, sí se ven. pues están las aves, ¿no? Las aves, como bien dice aquí, y repito, esto está en los estatutos, en los contratos que nosotros otorgamos a nuestros clientes, o bueno, que Seguros Monterrey básicamente establece con nuestros clientes y de los cuales nosotros somos intermediarios, pues habla justamente que este fondo invertirá en valores de renta fija emitidos por instituciones de crédito o por el gobierno federal. Digo, yo espero que a partir justamente de esta sesión que estamos teniendo, ustedes ya sepan a qué instrumento se está refiriendo, ¿no? Repito, vimos CETES, vimos bondes, vimos bonos.
O cualquier otro tipo de valores autorizados, este es el tema fundamental, ¿no? Autorizados para inversiones que permitan obtener el mayor rendimiento posible dentro de la máxima seguridad y con la liquidez necesaria a juicio de la propia institución. La institución no invertirá el fondo en instrumentos de renta variable, lo cual es muy importante, ¿no? En Estados Unidos, a partir básicamente de una reforma que se hizo justamente en materia de inversión, se permitió que fondos de retiro, no sé, de cualquier tipo, ya sea a nivel individual o incluso para bomberos, hay fondos muy grandes en Estados Unidos que manejan conjuntamente fondos de policías y demás. Bueno, ha habido muchos casos en donde se han perdido, ¿no? Precisamente porque no hay restricción en ese sentido, ¿no? Se pueden invertir en renta variable precisamente con la idea de supuestamente darles una mayor inversión, mayor rendimiento cuando lleguen a la parte del retiro, pero se ha visto históricamente que esos fondos muchas veces se han perdido, ¿no? Y no nos vayamos lejos, o sea, las propias Afores tienen oportunidad de invertir en instrumentos de renta variable. Y es por eso que pues, el año pasado incluso salió el comisionado de Afore, pues básicamente a tranquilizar las aguas, porque en un trimestre habían perdido todo lo que se ganó en rendimiento el año anterior. Entonces, bueno, pues esto, repito, nosotros lo podemos ofrecer. Si ustedes saben cómo operan las aves, pues se van a dar cuenta que es una excelente forma de inversión, es decir, para poder diversificar el recurso de nuestros clientes, pues finalmente después de un mes en el ave por corto plazo, pueden tener total disposición de su recurso con una tasa mínima garantizada, puede ser TENUDIS, lo cual ya vimos que tiene un aumento constante y consistente y que, bueno, pues, además de esto, pues tiene la oportunidad de tener esta liquidez, ¿no? Sin ningún cargo adicional, ¿no? Así es que esto es muy bueno. Ok, otro tema. Oye, a ver, el Fondo Imagina Ser. Bueno, el Fondo Imagina Ser también, aquí lo comenta, que bueno, que esto está invertido en instrumentos autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, buscando conseguir el mayor rendimiento posible. Y bueno, se fluctuará de acuerdo a las condiciones del mercado y de los valores en los que cual se encuentre invertido, ¿no? Y muy importante, oye, ¿y qué pasa si el día de mañana, digo, ahora sí que dentro del capítulo de que todas las cosas puedan llegar a pasar, hay quien me pregunta, oye, a ver, ¿qué pasa si el día de mañana desaparece la UDI? Digo, la implicación de esto pues, es muy grande, pero bueno, finalmente aquí nuestro contrato dice, en caso de que la póliza esté contratada en UDIs y se utilizará como tipo de cambio el valor de la UDI que publique Banco de México en el diario oficial de la Federación a la fecha de pago. En caso de que las unidades de inversión UDIs desaparezcan, la institución que se compromete a reemplazarlas por un sistema determinado por el Banco de México que cumpla con el objetivo de mantener el valor adquisitivo del fondo de reserva. Y esto básicamente es un espejo de lo que en el decreto de creación de la UDI del 95 establece, ¿no? O sea, el propio Banco de México dice, si o sea, estableciendo y repito, revisando todos los escenarios posibles, si en algún punto, ¿no? Tuviera que desaparecer o tuviera que no estar la UDI, bueno, pues es compromiso de Banco de México y no solamente es un compromiso conmigo, que yo invierto en UDIs a través de mis planes o de ustedes o de los clientes, sino también es un compromiso a nivel mundial, ¿no? Es decir, con todos los países en los cuales al día de hoy o con todos los inversionistas extranjeros en los cuales hay una inversión en UDIs, ¿no? El mensaje es el siguiente, si alguna vez llegara a modificarse o a desaparecer el tema de la UDI, es compromiso del propio Banco de México establecer básicamente una medida que quizás se llame de forma distinta, pero que tenga que operar de forma idéntica, ¿no? Entonces, bueno, realmente, pues Banco de México puede agarrar y decir, bueno, pues por una cuestión, repito, estoy pensando dentro de este mismo capítulo de las cosas que pudieran llegar a suceder y que pues es poco viable que suceda, pero si el día de mañana, por un tema de mercadotecnia, oye, ¿sabes qué? Necesitamos poner en lugar de UDI, ponerle pues, otra forma, otro nombre, lo que sea, bueno, pues, puede hacerse nada más que las formas de operación y la parte técnica, tanto de evaluación como de funcionamiento, tienen que ser idénticas, ¿no? O sea, es decir, que pues debe ser totalmente transparente para todos aquellos que ya tienen inversiones en UDI bonos, ¿no? Con respecto a este tema. Así que bueno, pues esto es básicamente la diferencia entre CETES, UDIs, ¿no? Y su aplicación práctica con lo que nosotros hacemos. ¿Hasta aquí alguna duda, un comentario? ¿Vamos bien?
Muy bien. Ninguno, gracias. Pues muy bien, pues esto es lo que básicamente tengo contemplado. Este, mm, déjame ver, creo que me quedaron, bueno, tengo 2 minutitos. Bueno, no sé, repito, si alguien quiere hacer, yo nada más quiero, de por último, presentar, pues básicamente también darle una buena repasada a lo que, repito, nosotros tenemos y que tiene que ver justamente con el Fondo Imagina Ser. Fondo Imagina Ser, ustedes pueden en su portal tomar estos datos, que es básicamente lo que es el histórico, ¿no? Es decir, así como nosotros vimos que la UDI a largo plazo tiende a ser la mejor alternativa, dado que no tiene estos bajones que, por ejemplo, ahorita van a tener los CETES. Repito, los CETES son para corto plazo, para largo plazo son estudios. Desde su nacimiento de 2021, ¿sí? En tema, por ejemplo, de la UDI, estas recuerden que son tasas reales, es por encima justamente de inflación. Pues se ha mantenido muy consistente, ¿no? Digamos que un 3%, ¿no? Quizá en estos, bueno, perdón, vámonos desde el 2008, ¿no? Del 2008 un 4%, 2006, 2002, o sea, siempre se ha mantenido más o menos en ese margen, ¿no? Es seguro decir que básicamente la tasa del fondo Imagina Ser, pues está o puede estar dando alrededor de un 3% sobre inflación, ¿no? Y aquí está, pues básicamente la ficha a los inversionistas, en donde habla justamente que su composición es de renta fija a largo plazo y en su mayoría papel gubernamental, es decir, UDI bonos, ¿no? Así que bueno, pues esto, repito, es lo que, pues bueno, les puedo compartir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahí en la promotoría, pues vamos a ir, les doy la primicia, vamos a estar compartiendo datos, justamente indicadores económicos en los portales para pues, que también nuestros clientes puedan pues, tener ahí información y los propios asesores. Y bueno, pues es la forma en la cual nosotros manejamos la parte financiera, ¿no? Yo se los comparto y les agradezco mucho su atención y pues quedo, repito, a la orden por cualquier duda o comentario que tengan, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, Leonard, a ti por la información. Yo solo tendría una pregunta súper rápida. Cuando te toca o cuando tienen una asesoría con un perfil que ya ha invertido, o le gusta invertir, o tiene información, ¿no? Como esta, y te pregunta, oye, ¿por qué pues sí con UDIs y en CETES no? Normalmente sí les comentamos que diversifiquen, que pues pueden invertir en los dos, pero ¿cuál es tu mayor así, eh, palabras o frases donde tú dices por qué sí es importante, sobre todo en la parte comercial? Ya vimos que en la parte técnica sí a largo plazo las UDI son el mejor instrumento, son más seguros, pero en la parte comercial, ¿cómo le explican a alguien y los dejan tranquilos en que sí inicien ya sea cualquier plan con la compañía en UDIs? Pues mira, yo baso este planteamiento justo en el análisis de necesidades financieras, ¿no? Es decir, una vez que estableces primero el propósito, ¿no? De cada cosa, posteriormente, ya teniendo ya teniendo el conocimiento de que el cliente quiere hacer un ahorro, pues no sé, antes de terminar el año para terminar un crédito o, o a 5 años para, digamos, un ejercicio de vivienda, o sea, dependiendo justamente de las necesidades del cliente, son las recomendaciones que yo hago. Ahora, el punto al que voy es el siguiente. Cuando tocamos justamente el tema de la acumulación, es decir, del ahorro, yo ahí justamente le pregunto, oye, bueno, pues ¿en qué estás invirtiendo actualmente? Entonces, bueno, ahí me puede decir X o Y, me puede decir, no, pues o estoy interesado en CETES o estoy invirtiendo en CETES, ¿no? Uh -huh. Entonces, repito, si dentro de su planteamiento, y lo más seguro es que sí,
tenga un tema de largo plazo, ahí es en donde justamente pues hacemos esta distinción. Es decir, yo sí tengo clientes que al día de hoy siguen todavía invirtiendo en CETES, ¿no? Pero tienen también su vehículo de inversión en UDIs para que, bueno, pues cuando vengan y se ajusten las tasas, bueno, pues ahí puede hacerse esa transición, ¿no? Es decir, ya la tasa, pues ya básicamente, ya este tren, ¿no? Ya se está desacelerando. Entonces, pues finalmente hay que estar pendientes, ¿no? Hay que estar en contacto en constante comunicación con el cliente, cuando pues efectivamente ya vemos que las tasas están disminuyendo y que, bueno, pues justamente ahí ya viene la tasa justamente de las UDIs, que, bueno, pues está básicamente entre un 7 y un 8%. Bueno, pues ahí entonces va a haber una transición, ¿no? De lo que pueden tener ahorita en CETES hacia su fondo Imaginacer, ¿no? Entonces, repito, todo tiene que ver con el propósito. Si tiene un tema de corto plazo, bueno, pues está bien, ¿no? Ah, Para que en este año tengas el recurso suficiente para X o por Y. Pero si es básicamente todo hacia un largo plazo, oye, pues esto es lo que definitivamente te conviene más, ¿no? Entonces, pero sí, tiene mucho que ver con los objetivos que tenga el cliente, ¿no? gracias, Leonard. Adelante, Ley. Muchísimas gracias, buen día a todos. Excelente inicio de semana. Gracias. Creo que igual como complementa a lo que menciona Angie, me gustaría preguntarte, ¿cómo cuando alguien te dice, sí, Leonardo, muchas gracias, pero yo ya estoy invirtiendo en CETES? Ajá, no me interesa nada porque yo ya estoy invirtiendo en CETES. Esa es una de las opciones que de pronto se me presentan, ¿no? Y a veces sí trato como que de decir, pero siento que me bloqueo y obviamente conozco los productos, pero la persona ya sabe cuál es su respuesta. Entonces, ¿tú cómo complementas o de qué manera logras que la persona diga, bueno, pues sí tienes razón, ¿no? O sea, ¿cómo objetas? ¿Cómo debates esa objeción? Ah, pues sí, muy bien, Alex. Pues ahorita te comento lo siguiente. Fíjate que yo la verdad es que, repito, estoy pues muy, muy, muy satisfecho y muy contento de hacer lo que hacemos porque eh, finalmente lo que los CETES, lo que los fondos de inversión, lo que los bitcoins, lo que pagarés, cualquier instrumento de inversión que tú me digas, la inversión en bien raíz, cualquier inversión que haya actualmente, ¿no? No tiene el componente, ¿no? De la multiplicación de recursos en el momento indicado que nosotros podemos dar, es decir, el beneficio patrimonial. O sea, y repito, tiene que ver mucho con esta primer cita en la cual el cliente establece, pues, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, ¿no? Entonces, si tiene una meta a largo plazo, ¿no? Y está justamente ahorrando para ello en CETES o en fondos de inversión, hay que hacerle ver, ¿no? Que nosotros tenemos una forma de garantizar que va a llegar a ese punto, ¿no? O que incluso, digo, por cualquier eventualidad, su familia va a llegar. Y ese es justamente el componente que no tienen, justamente. O sea, es decir, yo estoy haciendo un ahorro de 10 millones de pesos en 10 años, ¿no? Y voy en el año 2 y si estoy invirtiendo en CETES, pues sí puedo tener este rendimiento, etcétera, etcétera. Pero si llego a tener una incapacidad en ese momento, pues lo que me dan, pues es básicamente los 2 millones que yo ya llevaba, ¿no? No los 10 que yo quería, Claro, sí, es ¿no? sobre el monto realmente. Y de Es hecho, correcto. justamente lo que menciono, sí puede ser que logres tener beneficios del rendimiento y todas las garantías, pero hasta el momento de tu inversión. En cambio, sí con nosotros te ofrecemos el que aunque no hayas invertido tanto, la recuperación es sobre la suma asegurada, ¿no? Pues hablando del patrimonio y de blindar nuestro patrimonio. Pues muchísimas gracias, Leonel. No, y además también de que podemos ofrecer el beneficio fiscal, que no ofrece justamente la inversión, ¿no? Entonces, digo, estos dos componentes adicionales, pues sí, la verdad es que
generan esta diferencia, ¿no? Esta oferta de valor que es necesaria. Pero sí, siendo todo honesto, sí se tiene que tener una cita que donde se sensibilice esa parte, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues sí, o sea, estoy invirtiendo y pues yo, según yo, me baso en mi mejor escenario, que es no pase nada, ¿no? Y sigo ganando y sigo, no, pero pues efectivamente Claro. Y en hay el que caso hacer. de los CETES, las cuentas, ¿no? También las tienen que compartir porque si solamente ellos tienen la información, ¿cómo recuperan, ¿no? Ese recurso? Igual. Sí, es correcto, es correcto, lo tienes, es adecuado, así es. Así es. Gracias. ¿Eh? No, pues gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Aprovechen a Leonard. Yo quedo a la Ok. orden y la verdad es que, bueno, pues repito, les agradezco mucho y pues sí, tengan esa certeza de que, bueno, pues ustedes como asesores financieros, pues efectivamente pueden hacer uso, ¿no? De estas herramientas para, pues, poder ayudar a los clientes también a alcanzar sus objetivos y, bueno, pues también ser buenos miembros del sistema financiero mexicano. Gracias, Leonard. La verdad es que siempre es un gusto escucharte de la manera tan profesional y enfocada a la parte técnica, porque sí debemos de especializarnos, sí debemos de conocer un poquito más la parte técnica, la parte de ese conocimiento para dar más certeza, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos mucha información de valor, que ya vamos a poner mucho en práctica en las citas iniciales y en los cierres para darles pues más profesionalismo a nuestra actividad. Muchísimas gracias de parte de la licenciada Liz. Te vamos a hacer llegar este certificado por habernos compartido hoy tu valioso tiempo y enseñarnos mucho de lo que haces tú con tu promotoría, con tus asesores, con tu equipo y cómo dan ese buen servicio a sus clientes. Muchas gracias. Si le quieren dar un aplauso virtual o algún comentario a Leonard, con toda confianza. Muchas gracias, No, Angie. pues muchas gracias, Leonard. Gracias por darnos este refresh de CETES versus UDIs. La verdad que sí, sí ayuda bastante. Gracias. No, gracias a ti, Yendi. Qué bueno que les haya servido y pues repito, hay que poner muy en alto esta actividad que es, repito, parte fundamental del sistema financiero en nuestro país. Gracias, Leonard. Que tengan excelente inicio de semana y con un buen inicio de mes también. Muchas Hasta luego. gracias a todos. Excelente. Hasta Buen luego. día. Excelente Hasta luego, día. Muchas gracias. gracias. Bye. Buen día. Gracias. Bye. Bye.